Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a este PAM Live. Es un viaje al aprendizaje, a poder estar mejor. Los empiezo a saludar, a agradecerles que sean parte de estos vivos cada martes a las 18 horas. Un amigo, ya hemos disfrutado de su sabiduría. Les mando besitos a todos ustedes. Gracias por estar del otro lado, gracias por unirse. Estoy hablando de un coach mental y emocional, Martín Virasoro. Ya lo vamos a sumar. Mientras tanto, Hola Pamela, hola Martín, bienvenido ¿cómo y muchas estás? gracias. Una vez más me acomodo, así quedamos parejitos. Ahí estamos bien, sí. Bienvenido, muchas Muchas gracias. gracias, un placer, un placer. Acá hay un poquito de viento en Uruguay, yo vivo en Uruguay, pero creo que estamos bien, se escucha bien, todo bien, ¿no? Con el Te, audio, todo perfecto. te escucho impecable. Bueno, muy bien, fantástico, entonces. Wow, yo lo presentaba hoy, digo, existen las herramientas, ¿no? Para tener una mente positiva, pero a veces nos invaden esos pensamientos catastróficos, miedos. eh, Tendemos muchas veces a imaginar qué es lo peor que nos podría pasar. Entonces, ¿cómo hacer para que se corran y no estén? Y tener presente siempre lo positivo. Vos sabés que es muy interesante porque recién estaba escuchándote y leyendo un poco también todo lo que preguntaba la gente, ¿no? Y digo, y es tal cual lo que explicabas vos recién. Todos los temas de lo que están planteando, todos se relacionan y todos concluyen de una manera determinada en un punto que creo yo que es el gran disparador de todas estas grandes temáticas existenciales, si quisiéramos decir. Estas temáticas para aprender a direccionar nuestra mente hacia un lugar más positivo, que en definitiva es eso, es el camino de la búsqueda de la felicidad. Y eso tiene que ver con la determinación, ¿sí? Y la decisión de direccionar nuestra vida hacia donde nosotros realmente queremos, ¿sí? ¿Tenemos ese Y poder, Martín? ¿Todos tenemos ese poder de hacerlo? absolutamente, excepto que tengamos alguna situación, como explico siempre, de alguna problemática de base, alguna problemática neurocognitiva, algún problema de trastorno mental que obviamente no nos permita conectar con la realidad, siempre hay que tener en cuenta esto. Pero todo ser humano que esté dentro de lo que conocemos como el marco de la normalidad, entendiendo la normalidad desde este lugar, de poder hacernos cargo de nuestra propia vida, podemos contar con estas herramientas. Es simplemente las tenemos que entrenar, tenemos que aprender a descubrirlas, Pamela. Y la primera cosa importante que las personas tenemos que entender es que tenemos que trabajar muchísimo la aceptación, ¿sí? Uno no puede cambiar nada que no entienda o no comprenda. Si yo no comprendo o no me centro en aquellas cosas que vengo negando hace muchos años en mi vida, que me traen malestar, no entiendo de dónde vienen, ¿cómo voy a hacer para poder modificarlas? Entonces, la primera cosa que uno tiene que tener en claro es esto que dijimos Pongamos un recién. ejemplo, Martín. Un Ahí hecho va. triste, un hecho dramático o tal vez una realidad que te tocó. Por ejemplo, viste que muchas personas dicen, ok, yo vivo dentro de un sistema abusivo, por ejemplo. Mi pareja, sea hombre, mujer, no interesa, me golpea, o es violenta o violento conmigo. Y uno dice, wow, qué temón, porque es un tema muy, muy, muy importante, pero muy recurrente. Yo lo escucho a diario en consulta esto, ¿no? El tema de la violencia, a ese sometimiento que muchas personas viven día a día y que no pueden salir en apariencia de ese lugar. ¿Cuál es el punto principal en esto? Es reconocerlo, no negarlo más, porque no es un punto de debilidad aceptar que estoy en un sistema abusivo. Muchas veces esto, ¿qué empieza a generar? Esto empieza a generar varias cuestiones, que nos alejamos de nuestro propio centro, de nuestra propia realidad, y empezamos a normalizar estas situaciones y no nos damos cuenta que empezamos a alejarnos y empezamos a vivir una vida que no es la vida que queremos. Entonces, ¿qué empieza a pasar con esto? Todas estas exigencias de tener que llevar adelante una vida que no es la que deseo ni la que quiero, ¿qué generan en los seres humanos? Nos generan que se eleve la ansiedad, por ahí alguien hablaba de la angustia, de la ansiedad, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa cuando los seres humanos elevamos nuestra ansiedad? ¿Sí? Porque no nos podemos hacer cargo de la situación que estamos atravesando. Impactan dos cosas o dos sintomatologías que observamos constantemente y que estoy seguro que todos ustedes van a estar de acuerdo. La primera es que caemos en la victimización. Somos víctimas de esa situación. Entonces decimos, eh,
yo sé que mi marido o mi mujer es violento o es violenta o tiene problemas de conducta, pero yo lo amo, la amo, es la respuesta que te dice la gente, ¿no? Wow. Entonces, esos son esos arreglitos que muchas veces hacemos los seres humanos en nuestra cabeza para pasarla mejor y nos alejamos de la realidad. Y cuanto más nos alejamos de la realidad, más problemas de aceptación. Y si tenemos más problemas de aceptación, no vamos a poder direccionarnos con una mente positiva hacia donde queremos ir. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Bajo el gran paraguas de la ansiedad vamos a tener el primer síntoma, lo que dijimos recién, la victimización. El segundo síntoma es la angustia. Se elevan los niveles de angustia a un nivel tan grande que empezamos a tener los famosos ataques de pánico, los trastornos de ansiedad generalizados, todos los ataques de pánico, todas esas patologías que son tratadas por la psiquiatría que están bajo el gran paraguas de los trastornos de ansiedad. Y muchas personas transitan estas problemáticas sin realmente ser personas que tengan personalidad para tener este tipo de problemáticas. Entonces Claro. ese es el primer punto, aprender a reconocer qué es lo que estamos negando para poder cambiarlo. Si yo no lo puedo reconocer, es muy difícil que lo pueda cambiar. Y el primer punto es entender que cuando yo me acepto tal cual soy, cuando acepto mi realidad tal cual es cuando puedo cambiar. Si no, es muy difícil. Entonces, la primera cosa que la gente tiene que anotar mentalmente en su checklist, en su lista mental, es todo comienza con la decisión de hacerlo. Hay personas que a veces tienen la decisión de hacerlo y no pueden. Y es ahí donde tienen que recurrir o a un profesional o a alguna persona de la ayuda, un psicólogo, un coach, un counselor, a un consejero espiritual, a quien fuere, pero un profesional que me pueda acompañar en ese proceso para que yo pueda tomar recursos y herramientas de los cuales carezco. ¿Se entiende? Un auxilio que me acompañe a hacerlo. Exactamente, un auxilio, alguien que me facilite un acompañamiento de un proceso de mi desarrollo personal. Y es maravilloso porque uno se encuentra con montones de herramientas que por sus propias creencias limitantes estábamos convencidos que no podíamos hacerlo. ¿Cuánta Mm, gente se ha postergado, Pamela, en su vida de estudiar una carrera por pensar que no le daba la cabeza, por ejemplo? claro, Y uno porque dice, escuchó wow. que alguna maestra se lo habrá dicho a lo mejor en su infancia y le quedó grabado y ni lo recuerda, quedó en el Absolutamente. inconsciente. A veces Pero hoy puede haber decimos, Martín, esto sido, es sí, importante, reconocemos aquello que negamos. El absolutamente, primer absolutamente. punto. Porque Primer aquí punto. Raquel Agüero dice, no creo que alguien se sienta cómoda en un ambiente violento, pero muchas veces eso se naturaliza. No digo que sea la felicidad misma, pero se naturaliza y se ve como algo normal. Y no Ahí lo va. es. Le quiero explicar esto a Raquel y a la audiencia para que se entienda lo que queremos explicar con esto. Es decir, es como este cuentito de la persona que va caminando por el desierto y sabe que necesita del agua o del manantial y de un poco de agua para poder sobrevivir. Sabe que si no consigue agua, se va a morir. ¿Vamos? Entonces va caminando por el desierto ya casi deshidratado y ve a 50 metros un pequeño oasis con agua. ¿Sí? Pero en la medida en que se va acercando esa persona a ese oasis, empieza a leer que ese agua está casi, te diría, podrida, que está mala, ¿sí? Entonces, vamos, si todos, vos, yo, Raquel, quien fuere, sabe que necesitamos del agua para sobrevivir o para vivir, nos vamos a tirar de cabeza dentro del manantial, aún sabiendo que ese agua que vamos a tomar nos puede traer algún tipo de complicación y dolor. Los seres humanos muchas veces preferimos inconscientemente, ¿sí?, sentir determinadas situaciones o quedarnos en determinadas situaciones que no son situaciones conscientes muchas veces, Ujú. con tal de no tomar la decisión de modificar toda una estructura, en este contexto que recién preguntaban, familiar, por ejemplo. ¿Y qué Wow. empieza a pasar? Lo que decíamos antes, empezamos a elevar los niveles de ansiedad, elevamos los niveles de angustia. ¿Y qué es lo que hay que trabajar cuando un ser humano tiene los niveles de angustia y de ansiedad elevados, que después terminamos cayendo en esa victimización de que no puedo con mi vida? El miedo. Fíjate que la emoción que circunda siempre esto es el miedo. El miedo, ya sabemos todos, es una emoción
que por lo general es un mecanismo de defensa que nos prepara a los seres humanos para el ataque o para la Sí. huida, ¿sí? O nos disponemos a defendernos o a escaparnos. Y muchas veces en el mundo subjetivo, en el mundo mental, en el mundo emocional, los seres humanos a veces o nos volvemos muy peleadores en determinadas situaciones o nos escapamos de determinadas otras situaciones. Entonces pasamos nuestra vida siempre en ese loop, digamos, en ese circuito, vamos pasando de pareja en pareja o nos quedamos detenidos en un vínculo abusivo, que no solo siempre tiene que ver con una pareja, muchas veces tiene que ver, puede ser con padres, con hermanos, en un En un trabajo. trabajo, con Cor- amigos. Correctísimo. Sí. Entonces, ahí entramos en un mega temón que dijimos antes, que están todos relacionados, que tiene que ver con el perdón. Y vos decís, ¿qué tiene que ver toda esta situación abusiva con el perdón? Tiene ¿Qué tiene que ver? muchísimo que, ahí va, tiene muchísimo que ver. ¿Por qué? Porque viste que siempre tendemos los seres humanos a invertir las situaciones. Siempre somos víctimas de alguien que nos hizo daño y quedamos atrapados en ese lugar, en ese sufrimiento, en esa angustia, en esa ansiedad, en esa creencia errónea de que mi vida ya está marcada por esa desdicha, por esa problemática y que no voy a poder salir de ahí. Entonces, cuando nosotros lo pensamos desde ese lugar, con esa creencia negativa de que estamos poniendo al otro, ¿sí? Al que nos hizo daño o al que nos hace daño, adelante nuestro, y no podemos ver la realidad tal cual es, que nosotros somos los que tenemos el poder de salir de ese lugar. Tenemos que revisar qué situación es la que nos está postergando o nos está procrastinando, como se suele decir también, a ir a encontrar los recursos de nuestra propia vida para ser feliz. Entonces, el primer punto que uno tiene que generar en este tema del perdón es aprender a perdonarse a uno mismo por estar muchas veces en situaciones y no hacer nada para salir de ese lugar. ¿Por qué no hacemos nada? Porque tenemos miedo. El miedo es el principal botón y la principal causa, Pamela, de la inseguridad. Y la inseguridad es la que me genera la postergación, es decir, por miedo y por inseguridad no hago lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque todo esto se remite a otra situación, a una situación del pensamiento, que son las creencias negativas limitantes. Esas creencias de, si yo me voy de acá, ¿qué voy a hacer? Si me alejo de mi marido que es violento, ¿cómo voy a darle de comer a mis hijos? Bueno, montones de creencias que Pero hacen, ahí si dejo aparecen, como te decía, muchas veces esos pensamientos que uno dice, sí, no tengo que pensar negativo, pero son inevitables en muchos casos, absolutamente, porque por no eso yo dejan de ser opciones. ahí va, ahí va. Entonces, ese es el punto que yo siempre digo, que tiene que ver con invertir el pensamiento. Ese es el arte de entrenar las emociones, ese es el arte de aprender a entrenarse emocionalmente hablando. Es decir, aprender de una manera u otra a direccionar mis pensamientos hacia un lugar más beneficioso para mí, para los que me rodean, no es un acto caritativo hacia el otro, es un acto caritativo hacia mí Hacia mismo, uno mismo. como ser humano, como persona que ha venido a esta vida a desarrollar su vida, a ir hacia lo que realmente su voluntad lo direcciona, a ser feliz, a amar, a crecer, no a quedarnos detenidos y estancados y condicionados por un otro. Entonces, acordémonos de esto. ¿Qué es un pensamiento? Los pensamientos no son ni más ni menos que lo que vos explicabas recién. Son ideas, Sí, conjuntos de ideas, como los dedos de la mano. Esas ideas son las que se transforman en creencias, negativas o positivas. Y esas creencias negativas y positivas son las que se transforman en los famosos hábitos que tenemos en nuestra vida, positivos o negativos. Entonces, si partimos de esta idea de pensamiento, decimos, ok, si volvemos para atrás y decimos que los pensamientos son ideas y estas ideas generan las creencias y sí, las creencias van a generar los hábitos, ¿qué es lo que hay que trabajar? los Claramente los pensamientos. pensamientos. Entonces, ¿Cómo se fíjate, trabaja un pensamiento, Martín? brillante, brillante. Es decir, fíjate que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿sí? La comunicación que tenemos, el 100% de nuestra comunicación, ¿sí? Nosotros destinamos un 90%
al autodiálogo que tenemos con nosotros mismos, el autodiálogo que tenemos con nosotros mismos. El otro 10% es lo que comunico con el afuera, con mi pareja, con mi familia, con mis hijos, etcétera, etcétera, con mis jefes. Pero el 90% desde que me levanto hasta que me acuesto de mis pensamientos están retroalimentados por ese autodiálogo. Y sabés que ese autodiálogo, que lo tenemos adelante de las narices y que muchas veces no sabemos que está ahí, es el que nos condiciona para que en nuestra vida estemos de dos modos, en modo creativo o en modo defensa, que era que hablábamos recién. Entonces, uno dice, si estamos en modo creativo, bueno, está buenísimo, tiene que ver con todas estas estrategias que nos ha enseñado los neurocientíficos de estadísticamente se ha comprobado que personas que de una manera u otra traen a su mente pensamientos positivos, que aprenden a vivir más en el aquí y ahora, en el momento presente, que se acercan a personas positivas, que construyen y contribuyen a comunidades más positivas para su propia vida, que son agradecidos, que meditan, viste que estamos en toda esta línea que creo que está generando mucho más conciencia en los seres humanos. Hay mucha más gente consciente de este tipo de cosas. Lo que sucede, e incluso también sucede con los que somos terapeutas o facilitadores de procesos de desarrollo personal. Muchas veces un terapeuta lo único que nos va a poder ofrecer es lo que tenga para ofrecernos, se haya capacitado para ofrecernos, se va a romper el alma por ayudarnos, pero no nos va a poder ofrecer nada más que eso. ¿Y cuántas veces nos quedamos sostenidos durante años y años y años en terapia? Porque eso es lo que hay que hacer. Y entonces nuestro corazón palpita en decir, bueno, no sé, yo quiero hacer otro tipo de actividad, quiero ir a hacer otro tipo de, que también me haga bien, y bueno, y no, y me quedo, y me quedo, y me quedo. Por eso yo hablaba del perdón, el famoso perdón del ego. Hay dos tipos de perdón, Pamela. El perdón que de una discusión, que podemos no estar de acuerdo, vos y yo, y de repente mañana yo te digo, Pamela, discúlpame, Martín, discúlpame, y no hay nada que perdonar. Son esas cuestiones de la cotidianidad de la vida. El gran problema tiene que ver más con el perdón del ego, cuando yo me arraigo en esa idea de que yo soy el que fui dañado, de que vos fuiste la que me hizo daño, yo soy el víctima, por lo cual yo tengo derecho a estar angustiado y a tener mis niveles de ansiedad elevados. Y entonces yo siempre invito a que podamos pensar si todos nuestros recursos que tenemos a nuestro alrededor nos lo permiten y tenemos la posibilidad de lograrlo, vayamos por esos recursos, entendamos que por lo general allí abajo hay alguna emoción que es la que está traccionando esta obturación emocional, esta procrastinación, este detenimiento en mi vida, y cuanto más yo realimento desde mi autodiálogo esta situación de mis miedos, mis inseguridades, más me voy a postergar y la vida se va pasando y la vida es Sí, tan maravillosa para ir sí. viviéndola. ¿Sabes cuánta gente, Pame, no se perdona? A mí me conmueve enormemente cuando Mm, yo escucho gente en mi consulta y los observo en una situación de tanto autocastigo, de ser incluso autoabusivos con ellos mismos, sí, por no entender que lo que tenemos que lograr es poder modificar y direccionarnos hacia otro lugar, un lugar que valga mm. la pena para darle sentido y redireccionar nuestra vida. Por eso se habla de resignificar, de redireccionar la vida. ¿Sí? Acá me llama la atención un mensaje justamente, Martín, que dice Marisa, yo no puedo perdonar a quienes me hicieron daño. Pero es Ahí un va. poco lo que decías vos, ahí se queda en digo, metida, no perdona Porque al otro, pero se hace daño a ella misma. Porque hay algunas creencias que me parecen muy interesantes, que las hemos pasado todos en algún momento de la vida, que tienen que ver con que muchas veces creer que perdonar no significa que tenga que estar cerca de esa persona, que tenga que eh, tener un vínculo con esa persona. Perdonar no es un acto caritativo compasivo del otro, es un acto compasivo y caritativo hacia uno mismo, porque uno, al contrario, cree en su creencia negativa que perdonar es un acto de debilidad.
Y es todo lo contrario, es un acto de absoluta fortaleza y virtud para un ser humano. Miren, cuando uno no perdona, y esto está comprobado estadísticamente y neurocientíficamente, cuando uno Sí. no perdona, es una persona que está aferrado a la ira, a los enojos, a los miedos, a las tristezas. Nuestro sistema inmunológico no funciona correctamente, somos más propensos a las enfermedades, ¿sí? Montones, 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 montones de cosas. Y somos personas que de una manera u otra, cuando no nos podemos correr de ese lugar, terminamos de una manera u otra siendo personas que nos invalidamos a nosotros mismos. Y esto es lo que yo digo. Hay, mira, hay una fuerza que digo siempre que incluso es mucho más poderosa que la electricidad y que la energía, que es la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad, mira, Yo uno no quiero dejar puede, pasar la pregunta sí, sí, que te la dije y cometí el error de contestarla yo porque decía, yo no puedo perdonar, ya se pasó, eh, no recuerdo el nombre de quien lo escribió. Pero aquellas personas que creen no poder perdonar, ¿qué se les dice? Porque de verdad a lo mejor pasa que no saben cómo hacerlo, no puedo ahí perdonar. va, ahí va. Entonces, ¿cómo se hace? Ahí va. Es muy interesante esto, porque me permitís explicar algo. Cuando yo no estoy perdonando al otro, en realidad lo que tengo que revisar es que no me estoy perdonando a mí mismo o a mí misma. Eso es lo que me estoy negando. Me estoy negando la liberación de poder vivir una vida con mayor amor, con mayor felicidad, sin esta mochila que de una manera u otra me ata. El perdón, vuelvo a repetir, no es un acto compasivo hacia el otro, es un acto compasivo hacia uno mismo. Cuando uno perdona de una manera u otra, tiene que ir más allá de su mente, porque no es yo te perdono, porque fíjense que cuando nos ponemos en esa posición, y en esto por favor no estoy haciendo apología de que uno tenga que justificar o aceptar cualquier situación que haya vivido, no, no es lo que estoy diciendo, sino lo que estoy explicando es que no solo lo explico yo, esto se viene explicando hace muchísimas décadas y años en los estudios científicos de la gente que ha logrado perdonar. El perdón es un acto que va mucho más profundo, te diría casi metafísico, que va más allá de la mente, que va más allá de aquello que uno pueda hacer matemáticamente, te perdono porque me conviene. No, bueno, no es tan así, no es un cálculo matemático. Pero Mm. ojo, chicos, con quedarnos arraigados en este tema de que yo no puedo perdonar, porque cuando yo no puedo perdonar a quien estoy castigando es a mí Es a mismo mí o a mí mismo. misma. ¿Sí? Perdonar es un acto absolutamente compasivo y caritativo hacia uno mismo, no Mm. es hacia el otro, Mar es hacia Nasser nosotros dice, mismos. ¿el perdonar significa volver a aceptar a esa persona en nuestras vidas? ¿O No, no necesariamente? no necesariamente, no necesariamente. Al Bien. contrario, es esta cosa de decir, ya no me haces daño y yo puedo continuar con mi vida sin que No vos te estés todo el... controla. No te No te... controla, correctísimo, brillante. Sí, Martín, decías que había una energía superior excepcional que es la fuerza de voluntad. Y si no se tiene la fuerza de voluntad, ¿cómo se empieza brillante, a tener? brillante. Ese es otro temón, digo yo, me gusta decir temón para agrandarlos, porque son temas muy interesantes que tienen que ver con la falta de voluntad o la falta de determinación en determinados momentos de la vida. En mi experiencia profesional acompañando personas todos estos años, lo que me he dado cuenta que hay cuatro factores que alejan a las personas de ser personas determinadas, de su fuerza de voluntad, de no poder direccionarse hacia donde quieren ir. ¿Sabes cuál es la primera cosa que hace que una persona no pueda ser determinada? De la determinación, para que se entienda, tiene que ver con estas propias acciones y decisiones para controlar nuestra propia vida, para que se entienda. Pero la Bien. primera cosa que nos aleja de poder ser personas determinadas o de tener esa voluntad de cambio es, primero, es el exceso de control. El exceso de control. Es decir, ¿cuántas veces somos personas que estamos sostenidos en un absoluto exceso de control de todo?
de todo en nuestra vida. Controlamos esto, lo otro, esto, todo, nuestras emociones, controlamos todo, somos perfectos. Como digo siempre, somos especie de liquid paper que por donde pasamos no dejamos error, nos olvidamos que somos humanos. Entonces, ¿qué empieza a pasar con esto? Por ejemplo, te lo pongo en un tema que es muy común, sobre todo en los argentinos, que somos muy coquetos y coquetas, ¿no? Que tenemos mucha cuestión puesta en lo físico, en la imagen, etcétera, etcétera. Autoexigentes. Brillante, a la Súper. autoexigencia. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos dieta, para poner un ejemplo y que se entienda, lo que es el Ujú. exceso de control. Cuando hacemos dieta, hacemos esas dietas excesivas que claramente en algún momento el cuerpo nos va a pedir algo dulce, claramente. ¿Y qué empieza a pasar ahí? Es como si nosotros agarramos una botella de estas que tienen gas adentro, la batimos y después abrimos la tapita. ¡Blum! Va a salir todo como de golpe. Esto es lo mismo que pasa con los excesos de control. Me pongo tan autodisciplinado y controlado excesivamente en la dieta que hago que cuando tengo un pequeño desliz viene el famoso atracón, ¿sí? Ese Sí. atracón que de una manera u otra genera tantas situaciones emocionales para la persona. ¿Por qué? Porque viene el segundo punto de por qué una persona no puede ser determinada, que se llama sesgo de moderación. ¿Qué es el sesgo de moderación? Es esa especie de subestimación que nosotros hacemos, subestimar nuestra propia fuerza de voluntad. Por ejemplo, creemos que somos controlados, que somos fuertes, que somos pensantes, que podemos, que estamos haciendo las cosas de una manera correcta, etcétera, etcétera. Entonces, ¿sabes qué decimos? Bueno, ok, había una promoción en el gimnasio y pagué por adelantado un año de gimnasio para un pase por 4 veces por semana. Y estoy a esta altura, bueno, no sé si es el mejor ejemplo en este momento de la pandemia, pero lo que quiero explicar es esto, Sí, para que se sí, es entienda. un Es ejemplo. decir, me compro un pase de un año, pago un montón de plata con la promoción, etcétera, etcétera, Nos con la ponemos tarjeta de una crédito, vara altísima. y después no voy ni siquiera una sola vez por semana. Entonces, ¿sabes la gente que ha venido a consulta a decirme estoy enojadísimo o enojadísima, pues estoy peleándome con el gimnasio para que me hagan el reintegro de... El sesgo de moderación tiene que ver con que si vos sabés que hay algo que no te gusta de antemano, ¿por qué exigirse con este exceso de control de que hay que hacerlo porque hay que hacerlo? Entonces, ¿qué empieza a Mm. pasar? Es más fácil que se rompa mi voluntad si yo me obligo a hacer algo que no quiero. Si no te gusta el gimnasio, salí a caminar con una amiga, haz ejercicio en tu casa, baila, poné música en tu casa, hace otra cosa. ¿Quién dijo que hay que ir al gimnasio para estar bien solamente? Sí, ¿Se y un año entiende? y tantas veces por semana. Dios, Pero ponerse por una vara su... altísima. Empezar de a poquito. Absolutamente. Acuérdense, sesgo de moderación. No Sesgo de subestimemos nuestra moderación. fuerza de voluntad, porque cuando la subestimamos y creemos, no, sí, yo pago por adelantado porque voy a ir al gimnasio un año entero, después la Sí, frustración es más grande. claro, Y ahí claro, está, ahí es donde radica el problema. En esta claro. idea de que no sabemos gestionar nuestra emocionalidad y nos seguimos direccionando siempre hacia el acantilado o hacia esa encrucijada que nos conecta constantemente con esos crossroads o encrucijadas que no nos permiten avanzar. ¿Sí? Martín, y esas Sí, frustraciones a la vez también se van, en algún lugar van quedando, se van grabando, y terminamos creyendo que no podemos. ahí va. Eso, fíjate, ni que lo hubiésemos hablado antes, es el tercer punto que quería hablar, las Mm. creencias negativas, que son las que nos limitan, los que nos postergan, lo que hablábamos antes. Terminamos armando, a partir de las experiencias que vamos viviendo desagradables, esas creencias negativas de que, viste que todo el mundo en las familias dice, ay, bueno, pero ella es así, pero él es asá, pero aquel es Ay, asá. sí, nos Ese etiquetaron tanto. nos han etiquetado que eso termina convirtiéndose en un estigma que arrastramos durante toda la vida y los lugares donde se ponen de manifiesto son en las relaciones amorosas, en las relaciones interpersonales o sociales, en los trabajos, ¿sí? En las relaciones con nuestros propios hijos. Por eso yo a veces no es que justifico actitudes de generaciones de nuestros padres o nuestros abuelos, simplemente uno las empieza a entender. Son generaciones que venían con otras culturas de creencias, con otras Seguro. maneras, las han arrastrado y hoy las culturas
en la que vivimos, con padres yo tengo una madre de 75 años, ¿no? Que viene con su propia cultura, que en algún momento de su vida alguien le dijo, me acuerdo que siempre cuenta ella, ¿no? Alguien le ha dicho que no le daba la cabeza, entonces no estudió una Ah, carrera universitaria siendo una mujer brillantemente inteligente, porque su ah, creencia era que no le daba la cabeza. Entonces, bueno, es muy importante tener en cuenta esto, porque estos primeros tres puntos, el exceso de control, el sí, sesgo de moderación y las creencias negativas que nos limitan, ¿sabes lo que generan el cuarto punto? El famoso cansancio o estrés, comúnmente conocido. Cuando la gente dice, estoy estresado, o el médico me dijo, tengo estrés. Y bueno, el sí. estrés es eso, es el acúmulo del control, el acúmulo de no hacerme cargo de lo que me tengo que hacer cargo, de no aceptar, de seguir negando, de vivir en el enojo y darle rienda suelta a ese 90% de mi capacidad mental, de ese autodiálogo, desde que me levanto hasta que me acuesto. Entonces, de ahí es que las culturas budistas, hindúes nos enseñan y nos transmiten esta idea de mediten, respiren, vuelvan a su eje, Bueno, porque por en ahí el el sud meditar es eso, ¿no? Como para volar esos pensamientos, ¿no? Que a veces están enmarañados en nuestra cabeza y no te dejan tener la claridad. vos sabés que hay algo que es muy interesante. Yo manejo una técnica en mis consultas, que la Pasá el aprendí, dato, Martín. después se los paso, ahí se los paso. Hay una técnica que se llama el guión de vida, ¿sí? Es una sesión que dura aproximadamente 1 hora y media, y en esa sesión lo que yo trabajo con mis consultantes son varios ejes que tienen que ver. En esa primera sesión yo puedo darme cuenta rápidamente, con preguntas que le voy ofreciendo a la persona, eh, cómo era la relación o cómo funciona su vínculo con su madre, con su padre, con sus hermanos si los hay, con la pareja, si la hubiese o si la hubo, pero principalmente con nosotros mismos. ¿Qué nos arroja este guión, que es un trabajo de preguntas y de ida y vueltas, que la información te la otorga la persona que tenés enfrente? No es que vos sos un mago que saca solamente por percepción, ¿no? Es estadística psicológica. No solo me arroja en una primera sesión poder entender cuáles han sido los temas que me han determinado, qué creencias me han determinado, dónde vienen esas creencias negativas que me han limitado, que me han generado miedo, inseguridad, tristezas, enojos, rabias, todo eso que arrastramos, ¿viste? Que siempre le echamos la culpa a las generaciones anteriores. Sí. Y esa es una manera de la cual yo creo que es muy importante cuando uno hace todo el tipo de procesos o terapias que ayudan a comprender y a entender, tomarlo como una herramienta para luego hacer esto que yo explicaba, hacer esa redirección, invertir ese arco y poner la redirección energética a que lo que yo comprendo y entiendo es para mi propio beneficio, no es para seguir castigando a esa madre, ese padre, ese abuelo, Ujú. que hicieron lo que pudieron, en el mejor de los casos, Acá digamos, vuelve a ¿no? entrar el perdón, Martín, ¿no? Absolutamente, El perdón absolutamente, ya lo podemos empezar a llamar comprender. Tenía que ver con nuestra absolutamente. cultura, con que digo, no había, hoy no existían justamente las herramientas que hoy tenemos. Voy a hacer este vivo, seguramente a alguien le va a servir y se va a ir a su casa, se va a ir a dormir con herramientas nuevas para, ¿no? Para comenzar mañana con otras posibilidades de salir adelante, que antes no existían, Ahí no va. había Vos tanta sabés, información. el perdón agradece la experiencia. El perdón agradece la experiencia. Es decir, porque esa experiencia que me ha tocado vivir, y no estoy por favor haciendo apología de que pareciera que uno tiene que vivir cosas dramáticas en la vida, no, 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 lo que claro. yo estoy explicando es, esto que me tocó vivir me está invitando a que yo pueda sacar por primera vez en mi vida todos esos recursos que yo tengo allí, todas esas herramientas que tengo y que en algún momento de mi vida pensé, por ese quiebre emocional que he tenido, que eso ya quedó postergado, que ya no puedo tener una vida feliz, que no puedo direccionarme con una mente positiva y que nada en mi vida puede ser óptimo, productivo. Y esas son las creencias negativas limitantes que tenemos todos los seres humanos. Y que repasemos de dónde vienen, de nuestros pensamientos, que generan estas ideas. Y estas ideas son las que generan el hábito. Entonces creo que yo no voy a poder direccionarme bien
si voy a hacer un curso. ¿Por qué? Porque hay gente que no conozco y yo no me llevo bien con la gente. ¿Viste ese discurso? Entonces uno Claro, se posterga esta idea de decir, yo sé que mi pareja es violenta o violento, pero no hago nada para eso. Prefiero quedarme acá porque, ¿sabes qué? Tengo miedo, después es un lío. Entonces, fíjate que muchas veces la emoción, te diría en el 99% de los casos, la emoción que empuja esto es el miedo. El miedo es el causante de la inseguridad y la inseguridad es el que hace que las personas nos posterguemos o nos procrastinemos. ¿Y de dónde viene eso, se te Pame? pasa Porque la uno dice, vida, se te ahí va va, pasando la vida. se nos pasa la vida, se nos pasa la vida. Ojo, cuando yo siempre digo que me he fascinado en trabajar estos temas y profundizarlos, que en mi última novela, La Casa de la Toscana, es un libro que habla sobre el perdón, muy interesante, que habla sobre una historia de familia y cómo esa familia, de una manera u otra, con todas estas creencias y todas estas situaciones abusivas emocionalmente, de una manera u otra, han forjado y han formado y han direccionado a cada uno de los integrantes de esa familia a partir de una situación dramática que les toca vivir, ¿sí? Sí, A que reaccionen y activen con sus vidas de maneras distintas. Entonces uno dice, qué interesante esto, ¿no? Porque esto, más allá del libro, le va a servir a las personas. Cuando nosotros somos pequeños, simbólicamente, miramos a la teoría de los sistemas familiares, explica esto. sí, sí. Simbólicamente, cuando somos pequeños, miramos hacia la izquierda y hacia arriba y tenemos la imagen de nuestra madre. Somos pequeños, la miramos hacia arriba con admiración en el mejor de los casos. Y hacia la derecha tenemos la imagen de este padre. Cuando estos padres tienen características, por ejemplo, que son padres que no están muy disponibles emocionalmente para sus hijos, son padres poco conectados, son padres que pueden ser abusivos, entendiendo el abuso que puede ser emocional, físico, psicológico, sexual también, porque no, el abuso es abuso en sí, en todas sus Ujú. maneras. ¿Qué empieza a pasar? Se empieza a determinar esta idea de que yo aprendo de mis modelos, aprendo a observar que si nadie se preocupa por mí, yo tampoco me voy a preocupar por mí. Si nadie me abraza, yo no voy a saber dar los abrazos. Si nadie me quiere, yo no voy a saber cómo querer. Entonces, ¿qué empieza a suceder con esto? Muchas veces inconscientemente arrastramos situaciones abusivas en nuestra vida, ¿sí? A nuestra vida adulta. ¿Y qué genera esto? Cuando uno tamiza, cuando uno filtra en los sistemas abusivos, ¿qué es lo que arroja esta situación? Arroja algo que ya la humanidad lo viene transitando hace millones de años, que es la famosa culpa, ¿sí? Aparece la culpa. Entonces, entendamos, cuando uno viene de sistemas abusivos, ¿sí? Lo que arroja la situación abusiva es la culpa. ¿Y cuántas veces por culpa, ¿sí? Ya sea porque no poder irme de una relación abusiva, Es muy por loco no eso, irme, Martín, ¿no? Perdóname que te ahí interrumpa, va, porque sabemos que existen aquellos que le hicieron daño a muchas personas y la víctima termina sintiendo culpa cuando la debería sentir el brillan, victimario, pero el brillan. víctima es el que lo siente y se siente sin el merecimiento. Exactamente. Por eso ¿Y yo cómo quería se explicar. destraba? Ahí Digo, no, va. es como... Por eso yo quería explicar la otra cara, ¿no? Del famoso mm, perdón, porque tiene que ver con esto, dijimos, de cuando uno ha vivido una situación abusiva, queda la culpa. Y la culpa, ¿cuál es? ¿A dónde se direcciona esa culpa? A que las personas nos quedemos poco disponibles emocionalmente para nosotros mismos. Y si mm. estamos poco disponibles emocionalmente para nosotros mismos, ¿qué empieza a pasar? Por ejemplo, ¿qué sería estar poco disponible para mí mismo, para mí misma? Sería decir, me postergo, me postergo, no hago lo que estoy destinado a hacer o lo que realmente el don que tengo para hacerlo. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Vienen las grandes frustraciones, viene la victimización, viene la ansiedad, viene la angustia. eh, y entonces uno dice, ahora, Martín, vos lo explicás y parece re fácil. No, claro, no es fácil, porque por eso No al es fácil. principio dijimos que uno tiene que de una manera u otra tomar la determinación de hacer algo y redireccionarnos a nosotros mismos. Es decir,
Hay una palabra muy interesante para que la busquen, la googleen, que se llama metanoia. Metanoia. Es Está ir, en tu libro, ¿no? Hablas en Casa de la Toscana. ir más allá de la mente. Es esta idea de llevar nuestro pensamiento a lugares y generar algo mentalmente que se llama la neuroplasticidad adaptativa. Ese nombre tan difícil, neuroplasticidad adaptativa, que como el nombre lo dice, tiene que ver con esto. Es decir, si yo tengo, esta es mi creencia, un puño cerrado, esta es mi creencia, y yo empiezo a entrenar mis emociones, empiezo a generar de una manera, si no sé cómo hacerlo, tengo que contactar a alguien que sepa y que entrene en este tipo de habilidades, ¿no? Que está Bien. lleno de profesionales y sumamente idóneos en Argentina, digo, porque es uno de los lugares donde más desarrollado está esto, ¿sí? Entonces, si tenemos esa creencia que nos arraiga tanto, ¿qué es lo que hace un entrenamiento de habilidades emocionales? Ayuda a que podamos trabajar nuestra neuroplasticidad, que podamos entender que si este es el único camino que conozco, no. De a poquito puedo entender que hay otra ruta de acceso, otra y otra. Si esta no me funciona, me va a funcionar la segunda, la tercera, Wow. cuasi como las letras del abecedario. Siempre hay diferentes planes, siempre que esté la determinación de querer hacerlo. El problema es que con lo que nos encontramos las personas, los terapeutas, las personas que facilitamos proceso de desarrollo personal, es que muchas veces uno tiene muchas ganas de ayudar a esa persona, pero esa Sí. persona no tiene la determinación de sostener ese proceso Wow. para sanar. Ahí Y por, volvemos a la fuerza de voluntad, tan absolutamente. valiosa y bueno, eh, Por eso yo siempre digo que lo primero y principal que uno tiene que reconocer es cuáles son esos aspectos negativos de mi vida que yo quiero cambiar. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que no quiero? ¿Y qué es lo que pretendo? Serían las tres cosas que necesito preguntarme. Por eso es que yo siempre digo que uno no puede cambiar nada que no entienda y no comprenda de dónde viene. Y parece cuasi matemático, estadístico, pero cuando uno entiende, cuando uno clarifica, cuando uno ve, uno tiene la posibilidad, Pamela, de poder decidir con su propia voluntad hacia dónde quiero direccionar mi vida. Y es claro. ahí donde uno dice, basta, es decir, esto es lo que me tocó vivir, fue tremendo, pero esto no tiene por qué dejarme arraigado o que yo sea una persona que viva amargada, con ira, con enojo, con... No, no, pero esto llevémoslo a los vínculos de pareja, que las personas se quedan arraigados a los vínculos porque, porque en Miedo al realidad es cambio. miedo al cambio, Wow. absolutamente, porque es ese miedo o es esa idea que yo me armé de mi vida contigo. Entonces es la foto que yo tengo mentalmente de lo que debería haber sido contigo. Entonces la frustración que viene es lo que no fue. Y yo me quedo siempre en lo que no fue, no en lo que puede llegar a ser. Y este es un proceso de mucho crecimiento personal. Por eso siempre digo que tampoco uno tiene que caer en esos autochantajes, ¿viste? Que siempre digo, de ser abusivos con nosotros mismos. Porque claro, no resolvemos esto rapándonos la cabeza o yéndonos a meditar un ashram a la India. No. Claro. Es No. decir, no ¿Y cómo resolvemos se, esto se con meditar. construye, se puede construir la fuerza de voluntad? Digo, aquel que Claro. no la tiene, que no sabe cómo es, estamos, no sé, tal vez parados, paralizados y no sabes por dónde empezar. Entendemos a la perfección toda la teoría. ¿Y cómo se lleva a la práctica si no tenés fuerza de voluntad? Hay gente que tiene muchísima fuerza de voluntad y quienes no. Es verdad. Entonces, lo que primero tenemos que empezar a ver era como dijimos antes, ¿qué cosas están controlando tus pensamientos? ¿Qué creencias son las que te están desviando de tu objetivo? Punto número uno. Ahí cuando lo empezás a ver, Lo tenés la reconoces. opción, claro, y cuando lo aceptás, en el mejor de los casos, empieza el cambio. Uno Bien. puede verlo y no aceptarlo. Y la aceptación, por eso, es que hablábamos al principio de este vivo, la aceptación es lo que está ligado absolutamente, y es indispensable que lo pensemos de esta manera, por favor, que no lo podemos pensar como dos cosas separadas, la aceptación con el perdón. Para que haya perdón, primero tiene que haber aceptación, si no Claro, es muy difícil perdonar. exacto. Y eso tiene que ver con el perdón del ego. Esta cosa de, a todos nos gusta, viste, que cuando alguien se manda una macana, viste que nos ponemos a veces un Que te poco den la perversos. razón.
Yo tenía razón. Yo tenía razón, ¿no? Y Claro. entonces a veces nos ponemos como medio perversos o perversas con esta situación. ¿Por qué? Porque nos ponemos por encima del otro y pareciera que con el dedo le decimos, vos me hiciste daño. Yo estoy hablando del perdón de la cotidianeidad, digamos, ¿no? Seguro, seguro. Entonces, ¿Ganamos que algo teniendo la razón? ¿Se gana algo? ¿Se a sirve de veces algo? A veces en realidad lo que pasa es que las personas no es que queremos tener la razón, los seres humanos necesitamos el reconocimiento en algún momento de la vida, Pame, porque vivimos la vida alejados de quienes somos, nadie nos mira tal cual somos porque armamos todo un disfraz y una máscara de nuestra propia vida y nos alejamos de quién somos, entonces nadie nos reconoce tal cual somos, nos reconocen por lo que mostramos que somos, no por lo que somos realmente. Y claro, y entonces si yo de repente ahora apagamos la luz, vos y yo nos vamos a ver como más oscuros, ¿sí? Ujú. Claramente, ¿ok? Sí, Es decir, lo mismo sucede con las personas. Cuanto más se alejan de su fuente y de su luz, más oscuros se empiezan a poner, más se empiezan a alejar de su esencia, ¿sí? Cuanto más nos acercamos a la luz, vamos a usar esta metáfora para que se entienda, más nos vamos a ver, más vamos a brillar. Por supuesto que ¿sabes cuál es un signo de que uno se ha perdonado, aunque parezca muy loco y la gente ¿cuál? le va a causar gracia? Eh, y que uno ha empezado a aceptar, que por lo general mucha gente se va a enojar con nosotros. Y eso es lo que empieza a pasar cuando se empiezan a limpiar circuitos, quedan a gente en el camino, amigos, parejas, trabajos. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a vibrar en otra frecuencia, me gusta decirlo así para que la gente lo empiece a Sí, entender, y cuando uno se corre de un determinado lugar, todo el sistema que está alrededor se tiene que acomodar, porque viste que nosotros nos ponemos siempre, en los grupos somos o la víctima, o el canchero, o el infiel, viste que siempre están ese tipo sí, sí. de personas, pero en realidad, por ejemplo, chicas y chicos, para que sepan, siempre que hay un infiel, ya todo el mundo lo sabe, ahí abajo por lo general hay algún mecanismo de inseguridad, Claro. ¿sí? Sépanlo esto. Entonces, siempre hay algo que detona esto. Entonces, si yo me muestro demasiado seguro, demasiado esto, demasiado lo otro, y no puedo asumir que también soy un ser humano, que me puedo equivocar como todo el mundo, etcétera, etcétera, y aceptarlo tal cual es muy difícil que yo pueda ser quien el mundo me vea si soy algo que no soy. Claro. Y Las tres, cuatro sostenerlo. cosas que, Y sostener. claro, sostenerlas, las tres, cuatro cosas que un ser humano debería practicar en su vida si quisiera, sería, primero, la empatía, fundamental. Sin empatía, Todos siempre debemos digo, practicarla. siempre, la escucha empática, la empatía, que no solo es ponerse en el lugar, viste que la gente dice ponerse en el lugar del otro, es muy difícil ponerse en el lugar del otro, es simplemente tratar de entender cómo el otro puede estar viviendo lo que le está ¿Cómo se pasando. siente la otra persona? Ahí va. Lo segundo es la congruencia, ser transparente, ser una persona Claro. congruente. Lo tercero es la aceptación incondicional. Yo no estoy acá para juzgar nada de lo que vos traigas, digas o hagas, que es tan difícil, ¿viste? Porque siempre estamos en esa cosa de la Ay, crítica. sí. Pero cuando Y ahí nos... empezás no, a mirarte, a prestarte Ahí va, atención, cuando ahí va. el no juzgar, qué lindo y y qué sano. ¿Cuánta energía nos ahorramos? Totalmente. Ay, ¿Cuánta Martín, se me ha energía? pasado volando esta casi Sí, hora de charla hermosa con sí. vos. A mí, hablando de pensamientos limitantes, antes de cerrar, te quiero decir que me quedó pendiente aprender a patinar con vos, Martín. Me dijeron que Santiago del Estero se dice, bueno, sos muy ojota, ¿viste? No sirve para ningún deporte. Y me la terminé creyendo. Algún día voy a Bueno, vos, retomar. esa ha sido una época de mi vida muy interesante, esa, ¿no? Hace muchos años Hace eso, pero muchos bueno, años, Martín era, muchos le años. contamos a la gente, nada que ver, el coach de Patinando por un Sueño. Ahí va. Es verdad, Sí, yo me un acuerdo que viniste con favorito. tu bebé chiquitito. Era bebé, 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 Sí, bebé. pero no me animé, ¿viste? Ahí no me Sí, animé. Bueno, quedó sí, sí. pendiente algún Muy día. bien. Algún día, ¿por qué no? Sí, claro que sí. ¿Eh? Igual me animo, ¿eh? Yo me animo sola Sí, y en claro. particular, sí, claro. Pero era mucha la exposición. No, no me animaba Ahí en va, ese momento. ahí va. Martín, tu libro, Placer. el último que sacaste es Casa de la Toscana. Digo, muchos preguntaron cómo pueden adquirirlo. Vos estás en Sí. Uruguay, pero no importa, que en Argentina se consigue en todas las Sí, 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 librerías. sí, sí, Se sí, puede sí. bajar online también. Este es La Casa de la Toscana, que es una historia de familia que Que te habla puedes sobre... sentir identificado con las Sí, historias. es muy interesante porque habla sobre los sistemas familiares, sobre la relación entre los hermanos, sobre el Wow. perdón fundamentalmente. Es una novela
preciosa. Hermoso. Y antes de este libro está Un vuelo a Roma, que ya está en su segunda edición, pues este libro se agotó en enero, pero ya está la segunda edición a la venta. Y si entran ahí a mi bio, lo pueden comprar, para quien lo quiera, está ahí el link y la editorial te lo manda en 3 días a tu casa, a cualquier parte de la Perfecto. Argentina. Y si no, también ahí en la librería Cinco Esquinas, en Capital Federal, también están los libros. O para las personas que viven en el extranjero, los pueden bajar por Amazon también. Así que También. están en todos los lugares para que quien los quiera leer los pueda tener. @Martín Virasoro para que lo sigan todos y por supuesto siga esta charla de manera particular. Alguien me pidió, dijo 4 cosas: empatía, transparencia, en realidad congruencia y aceptación, ¿no, Martín? ¿Me falta algo? Así es, así es. Y yo siempre le agrego la cuarta cosa, señores, el Sí, humor. El bien, humor, porque el humor nos ayuda a desdramatizar la vida, ¿ok? sí. Es eso. ¿Y te sentís mejor ya? Con solo sonreír te sentís un poco mejor. Absolutamente. No, se me pasa volando, Martín. Tenemos que Sí. volver a tener esta charla. Muchísimas Hagamos gracias. otro. Un Gracias placer por tu tiempo. enorme y gracias a vos por tu calidez y esa cosa que te digo siempre tan angelada que tenés. Ay, Gracias, no, no, Pame. estoy Un beso enorme. fascinada con esta charla. Se me pasó volando. Gracias a la gente por estar del otro lado y ser parte Gracias. semana a semana de este espacio. Hoy la palabra de Martín, muy querido Martín Virasoro, tan claro en sus respuestas, aprendimos un montón. Todo lo mejor para vos, Martín. Besos a toda la gente de Uruguay Gracias. que no puede ser más hermosa. Divina. La gente es lo más precioso y lo más amable y lo más divino que hay. Así que un beso para todos los uruguayos también. Gracias, Chao, Martín. Todo Pame. lo mejor. Gracias. Besito Adiós. enorme. Chao, chao.